Oigan, la guerra nunca debería tener la cara de los niños. En ninguna parte del mundo, pero en Colombia sin duda el flagelo del reclutamiento es uno de los problemas más graves con los que tenemos que enfrentarnos todos los días. Hoy es 12 de febrero, como cada año, es el Día de las Manos Rojas y es justamente cuando UNICEF se une con entidades gubernamentales, entidades no gubernamentales, ONG alrededor del mundo, todo para ponerle un freno a esto, al reclutamiento de menores, que en un país como Colombia, les repito, es un delito tan común como indignante y vergonzoso. Julia Iguas, especialista de protección de UNICEF, nos acompaña en Noticias RCN. Y bueno, Julia, gracias por acompañarnos por estos minutos y si le parece comencemos revisando las cifras y el panorama aquí en Colombia. El panorama es preocupante. Hemos visto en los últimos años un incremento del reclutamiento y de la utilización de niños, niñas, adolescentes por grupos armados. Solo en el 2024, Naciones Unidas había verificado 453 niños y niñas verificados en el país, pero sabemos que eso solo representa un subregistro de la realidad. Son centenas de niños y niñas que son reclutados en varias partes del territorio colombiano. Los departamentos que suelen ser más afectados por este fenómeno son el Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Arauca. Y vemos que reclutan am, también a niñas. El 30% de los 35% de los casos son niñas reclutadas por grupos armados, y sabemos que tanto las niñas como los niños reclutados también sufren diferentes formas de violencia en los rangos de los grupos armados. Violencias basadas en género, violencia sexual, tortura y malos tratos. Es un problema que realmente nos preocupa mucho como UNICEF. Y en este Día de las Manos Rojas hacemos un llamado para que juntos, autoridades, cooperación internacional, sociedad civil y las comunidades en general, tomemos acciones para Eh, poner fin al reclutamiento. Julia, las cifras me llaman mucho la atención y les voy a retomar antes de ir con la siguiente pregunta. Dice usted que Cauca, Chocó, Nariño y Arauca son algunas de las regiones más afectadas y habla de un 35% de casos de reclutamiento son niñas, niñas que en su mayoría terminan sufriendo diferentes tipos de violencia sexual. Con estos datos ya identificados, quiero preguntarle qué estrategias están usando estos grupos criminales, estos delincuentes, para reclutar a los niños. Los grupos armados utilizan varias técnicas. Am, Se hace a través de redes sociales a veces o de manera presencial. Muchas veces son ofertas de bienes materiales como motos, celulares, o ofertas de dinero, de salario, que hacen los grupos armados a muchos niños, niñas y adolescentes que viven en territorios donde lastimosamente hay una limitada presencia del Estado, y que en territorios donde también no hay muchas alternativas, oportunidades educativas, o para los jóvenes oportunidades laborales de un trabajo decente. Y entonces los grupos armados se aprovechan a veces de estas condiciones en las cuales viven muchos niños, niñas, adolescentes en Colombia, para atraerlos y reclutarlos en sus filas. Sí, Julia, y esto de lo que usted habla, sin duda, la vulnerabilidad en que viven los niños, pues facilita de alguna manera esta situación tan crítica y tan compleja que se está viviendo en el país con el reclutamiento de menores. Pero aquí alguien tiene que hacer algo y las cifras vienen aumentando. ¿Significa que las políticas están funcionando o no? Quiero preguntarle qué está fallando, qué se debería hacer por parte del gobierno para evitar que esto siga pasando. Pues hay que reconocer que el Estado colombiano, a través del ICBF, de la CIPRUNA, que es una comisión intersectorial, interministerial para prevenir el reclutamiento, el uso, utilización de niños y la violencia sexual, han hecho varias acciones. De hecho, hace poco han lanzado una nueva estrategia gubernamental de prevención del reclutamiento, que obviamente aportan y logran salvar algunos niños del reclutamiento. Um, pero siguen siendo insuficientes. Como les decía, hay muchas zonas del país donde todavía hay una presencia limitada del Estado. Entonces,
el llamado que hacemos es aumentar la presencia estatal en estos territorios donde am, el Estado no es tan presente y aumentarla a través de una educación de calidad, am, una presencia estatal que permita que los niños tengan acceso a la salud, a la educación, a servicios sociales, para responder también a las condiciones de pobreza en las cuales viven y también un llamado a que no solo el Estado, pero también el sector privado invierta más en estos territorios para ofrecer ofertas y oportunidades laborales de calidad para estos jóvenes y para de esta forma alejarlos de las economías ilícitas que lastimosamente todavía son muy presentes en varias partes del territorio. Sí, definitivamente todo es un círculo, Julia. Si el gobierno o el Estado garantizara la seguridad para los inversionistas, pues podría haber mayor desarrollo en esas regiones, podría haber mayor empleo y evitar que esto suceda. Todo es un círculo y la responsabilidad ya sabemos dónde viene a parar. Óigame, pero además de esto, a estos grupos criminales ahora les dio por utilizar escuelas como trincheras y no nos vayamos muy lejos. Esta semana en el municipio del Carmen, eso es en el norte de Santander, atacaron un puesto de policía muy cerquita a un colegio. ¿Qué lectura tienen ustedes de esto desde UNICEF? Vemos que en muchas escuelas de Colombia am, los grupos armados las utilizan. Hacen presencia en las escuelas, a veces para reclutar también a niños y niñas, a veces como puestos de control o de combate. Y ahí hay un llamado muy fuerte a todas las partes en el conflicto armado, a todos los actores armados, de respetar las escuelas, que son bienes civiles protegidos por el derecho internacional y también por la legislación nacional aquí en Colombia. am, y que estas escuelas puedan ser los entornos educativos y protectores que tienen que ser para los niños de estas comunidades. Entonces, usted está apuntando, digamos, un problema también muy importante, los ataques a escuelas, el uso de escuelas con fines militares. Tenemos que tomar más esfuerzos, tomar más acciones para realmente proteger estos espacios educativos y que los niños puedan seguir una educación de calidad, se queden en las escuelas y eso también va a limitar las probabilidades que estén reclutados por grupos armados. Bien explicado. Noticias RCN. Descargue la aplicación desde App Store o Play Store e ingrese a la señal en vivo de Noticias RCN.